No sé qué pasó, entré hace unos instantes, incluso 3 minutos antes, y me leyó bien el micrófono y todo, subí la presentación, prendí la cámara, empecé a grabar y de casualidad ya no había la opción del micrófono. Esto ni siquiera me aparecía, no sé qué pasó, tuve que salir y volver a entrar. Así que aquí estoy otra vez. Disculpen bien eso, no sé si será cuestión mía, no creo, porque he hecho todos los pasos correspondientes, ¿no? Imagino que es una cuestión de plataforma, ¿no? Incluso en internet estamos también bastante bien, ¿no? Tanto así que ustedes pueden ver mi presentación y escucharme bien. Bien. Semana 6, lógica nos toca desarrollar hoy. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, definición es ciencia formal dedicada al análisis del método de razonamiento, ¿no? Ciencia formal dedicada al análisis de los métodos de razonamiento. Ojo con esto, jóvenes, ¿no? Porque la lógica no empezó siempre como lo que viene a ser una denominada ciencia formal, ¿no? Como la matemática que tiene sus propiedades, leyes, fórmulas. La lógica empezó así, como ciencia formal, se hace alusión más o menos siglo XIX para adelante, ¿no? Pero siempre fue en principio, cuando nació con Aristóteles, con el texto Organon, siempre fue una disciplina filosófica muy interesada así en dar cuenta de lo que se expresa, ¿no? Producto de los razonamientos, las proposiciones mismas, ¿sí? Porque uno razona, después habla lo que piensa, eso viene a ser proposiciones, y las mismas hay que llegar a determinar si son ciertas o no, ¿no? Entonces la lógica es una herramienta que nos permite detectar eso, ¿no? Si nuestras proposiciones son ciertas o no. Eso es en nuestros días, ¿no? Insisto, con Aristóteles era una disciplina filosófica importante lo que voy a decir, con Aristóteles, miren esto, ¿no? Proposiciones. Aristóteles nunca llegó a distinguir lo que es una proposición. No obstante, sí hablaba de ello, y de enunciados y todo ello. ¿A qué es lo que voy? Recién en el siglo XIX, más o menos con Frege, es donde se llega a sentenciar cuando estamos frente a una proposición y cuando no. Aristóteles ni sabía que una proposición no es un juicio de valor, no es una oración desiderativa, dubitativa, imperativa, exclamativa, interrogativa, un filosofema como las frases clásicas de los filósofos como solo sé que nada sé, pienso lo existo, o por ejemplo también las pseudoproposiciones, cuando decimos la lacto sufre de amor, por ejemplo, ¿no? O el celular suspira, o cuando por ejemplo también decimos de las expresiones metafísicas, como Dios es omnipotente, omnipresente, o cuando hablamos por ejemplo de las expresiones metafísicas como el alma es inmortal. Aristóteles nunca se imaginó que todo eso no era proposición. Nunca catalogó qué es una proposición y qué no lo es. ¿Sí? Para él todo enunciado entraba dentro del razonamiento y estaba sometido a evaluación. Insisto, con el siglo XIX, sobre todo con Frege, ya se va a ver ello. Bien, razonamiento o argumentación, ¿no? Estructura conformada por proposiciones, las cuales pueden ser premisas o conclusiones del razonamiento. En pocas palabras, silogismo. Eso es lo que sí sentenció Aristóteles en su época. Él mismo va a tener lo que se denomina como una especie de premisa, vamos a ver aquí, premisa mayor, también va a tener lo que se denomina premisa menor, y la conclusión, pues, ¿no? Un silogismo consiste en lo siguiente: a partir de dos proposiciones derivas una proposición de conclusión, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Conclusión: todos los gatos son débiles, donde gatos es el sujeto de mi conclusión y débiles es el predicado de mi conclusión, ¿sí? Ahora, la teoría me dice que en un silogismo el sujeto de mi conclusión debe estar en la premisa menor. ¿Premisa menor cuál es? Toda esta que está acá pegada a la línea. Y ahí está, pues, ¿no? Y ahí está, ¿no? Sujeto de mi conclusión. Y débiles debe aparecer en la premisa mayor, y ahí está, pues. Premisa mayor. Los términos que se parecen antes o después del verbo se llamarán como los términos medios.
Esa es la estructura componente de lo que se denomina un silogismo, ¿sí? Estructura componente de lo que se denomina, jóvenes, un silogismo. Eso sí lo tenía en claro Aristóteles, ¿no? Pero no sabía que lo que había dentro de los silogismos, los enunciados, los dos primeros y la conclusión, no necesariamente todo el lenguaje es una proposición, ¿no? Por las razones que les he mencionado. Pero bueno, esa es la propuesta de herencia de Aristóteles. No obstante, la lógica nos advierte, ¿no?, de que fue este personaje Aristóteles quien fue el iniciador, y sobre todo los primeros herramientas que se utilizaron para llegar a determinar cuándo estamos frente a un argumento cierto o no, es precisamente la herramienta del denominado silogismo, ¿sí? Ahora, y lo que se llama validez, ¿sí? Verdad y validez. ¿Qué cosa viene a ser la verdad? Y después, ¿qué cosa viene a ser la validez? Lo siguiente, ¿no? Verdad, ¿no? Propiedad que tienen las proposiciones o enunciados es una noción de corte semántica. Por ejemplo, la Universidad de San Marcos es la más antigua del Perú. Es decir, estoy frente a una verdad, de acuerdo a la posición de los lógicos, de la lógica, estoy frente a una verdad cuando mi lenguaje coincide con el hecho. Y en efecto, ¿no?, la Universidad de San Marcos es la más antigua del Perú, coincide con los hechos, así lo es. O cuando, por ejemplo, decimos, el Palacio de Gobierno de Perú, de los peruanos, está en la ciudad de Lima. Y en efecto, ¿no? Tenemos esa expresión y vamos a la realidad y en efecto, ¿no? En Lima está el Palacio de Gobierno de Perú, de los peruanos, ¿sí? Entonces, cuando el lenguaje coincide con la realidad, coincide con el hecho, está frente a una denominada verdad. No obstante, validez es completamente distinto, porque la validez ya no importa que el lenguaje coincida o no con la realidad, con los hechos. Por ejemplo, ¿no? Sea la propuesta P entonces Q, segunda premisa Q entonces R, de todo eso se concluye P entonces R. Si todo esto lo representamos de manera horizontal, porque esta es una fórmula silogismo hipotético, una fórmula de implicación notable, si todo esto lo representamos, sería así, mira, de manera horizontal. Ya vamos a llevarlo como normalmente sueles verlo, ¿no? Como normalmente sueles verlo. A ver, tenemos acá, ya. P, entonces, Q, como es primera premisa, tiene que ir encerrado, y lo encierro con el paréntesis. Primera premisa, segunda premisa, ¿cómo paso? Siempre con la conjunción. Segunda premisa, Q entonces R. Q entonces R. Listo. Ahí está. Ahora, hay una línea y a veces van a aparecer también acá 3 puntitos, a manera de triángulo, ¿no? Eso significa que de todo esto, entonces concluimos que P entonces es R, entre paréntesis. P entonces R. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. ¿Para qué hago esto? Porque generalmente uno ve la fórmula de este tipo bajo la forma que lo he escrito, ¿verdad? ¿Cierto? Todo esto es una matriz, ¿no? Todo esto vendría a ser una matriz, mira. Solo que está escrita de manera horizontal de la fórmula que, de la fórmula de implicación notable llamada silogismo hipotético, que se escribe así, ¿sí? Ahora, vamos a por qué esto se llama. Porque si tú desarrollas esto mediante tabla de verdad o método abreviado, te va a salir tautología, te va a salir verdadero, ¿sí? Eso es lo que te va a salir. Ahora, cada una de estas variables, ¿no? Cada una de estas variables, uno no significa,
perdón, uno no sabe qué significa. No obstante, cuando desarrolla toda esta matriz, te sale verdadero. Ajá. Eso significa que la validez está independientemente de saber si el lenguaje corresponde con la realidad. Solamente basta con utilizar herramientas lógicas como esta fórmula o fórmulas como esta y que te salga tautológico, y a partir de ahí podrás decir que algo es válido. ¿Sí? Entonces, mientras arriba la verdad está cuando el lenguaje común y corriente coincide con la realidad, con el hecho, aquí en lo que se denomina la validez es cuando tengo fórmulas lógicas y detecto si son tautológicas, y por ende a partir de ahí podré decir que estoy frente a algo que es válido. Entonces esa es la distinción entre lo que se denomina verdad y validez respectivamente. Ha habido varios trabajos con respecto al desarrollo de lo que viene a ser la lógica misma, y como les he mencionado, en la antigüedad precisamente estuvo el maestro Aristóteles, quien desarrolla el libro denominado Organon, ¿sí? Así se tituló su texto, que era netamente de lógica. Desarrolló un estudio sistemático de deducción. ¿Y cómo se llama, profe, ese estudio sistemático de deducción? ¿Qué nombre le puso, no? Para él, el estudio sistemático de deducción lleva por nombre silogismo, ¿no? Donde el cual se examina en particular un tipo especial de deducción, ¿no? Porque él consideraba eso, ¿no? El silogismo viene a ser una deducción. ¿Y qué cosa es un silogismo? Dijimos, a partir de dos premisas llego a una determinada conclusión, ¿sí? Cuando estoy en ese rubro, entonces estoy frente a un silogismo, y esa es la propuesta lógica que tiene Aristóteles. La propuesta medieval consiste en lo siguiente, ¿no? Las investigaciones lógicas se centraron en el silogismo y sus aplicaciones. Quien más desarrolló eso fue este hombre llamado Boecio, ¿no? Boecio. ¿Qué sentenció Boecio? Por ejemplo, cuando uno tiene una proposición universal afirmativa, como por ejemplo, ¿cuál, no? Esa que está acá, ¿no? La conclusión de acá, todos los datos son débiles. Es una proposición universal, porque incluye todos, afirmativa, ¿no? Porque no hay ninguna negación adentro, ¿no? Una proposición universal afirmativa. ¿Y qué pasaría si yo esto lo termino negando, ¿no? Si lo termino negando, ¿qué sería, no? Por ejemplo, puedo escribir es falso, ¿no? Puedo decir eso, ¿no? Es falso ¿qué? ¿No? Es falso ¿qué? Puedo decir eso, ¿no? Es falso que todos los datos son débiles. ¿Y a qué equivale eso, no? Porque esa era la intención de Boecio, ¿no? ¿A qué equivale eso, no? Según la propuesta de Boecio, eso equivale a decir que algunos gatos no son débiles. Y algunos gatos no son débiles, así como lo escuchas, es una proposición particular de corte negativa, ¿sí? Particular de corte negativa. Boecio lo decía así, a manera de, digámoslo así, de verbal, ¿no? No obstante, este personaje que está aquí, George Boole, ¿sí? Creador del álgebra de Boole, que lleva su nombre, esto sentenció que eso podría ser llevado de una mejor forma, ¿no? ¿A qué manera, no? Por ejemplo, jóvenes, cuando hablamos de un universal afirmativo, volvemos otra vez al ejemplo, universal afirmativo, pero en fórmula booleana, en álgebra de Boole. Así. Así. Lo que es de S y no es de P, igual al vacío. Eso es una proposición universal afirmativa que lleva como letra típica una A. ¿Sí? Que lleva como letra típica una A. Eso es. Ahora,
de acuerdo a la posición de Boecio, de manera verbal había advertido que de una A podemos ir a una O, es decir, a una proposición particular de corte negativa. Con el álgebra de Boole sería así, ¿no? Si todo esto lo negamos, la negación terminaría afectando ¿a quién? A la igualdad. Y por lo tanto, esto se convierte así, ¿no es cierto? Y cuando yo hago eso, obviamente no está esto acá ya, cuando yo hago eso, ¿cómo leo esto, no? Eso representa una O, ya no es una A, sería una O, ¿no es cierto? ¿Y cómo se lee, no? Algunos S no son P. Por eso les decía, ¿no? Les decía en la anterior ejemplificación que les había mencionado que dice, ¿no? Todos los gatos son débiles. Es falso que todos los gatos son débiles equivale a ¿qué? Algunos gatos no son débiles. Es decir, algunos S no son P. ¿Sí? Entonces, esa es la propuesta que tiene Boecio, ¿no? Con su cuadro de Boecio, ¿no? Que tranquilamente de una A no podemos ir a una O. Y así hay múltiples factores, ¿no? Que nos ayudan a decir de que de una proposición podemos ir a otra. En el caso de lo que viene a ser Tomás de Aquino, presenta una cuestión más renovada y más teórica, ¿no? Más que práctica. En el caso de Tomás de Aquino, seguidor de Aristóteles, sentencia de que el ser humano tiene un aspecto particular de conocer. Conoce de manera intuitiva y de manera discursiva, es decir, de manera directa y de manera indirecta. Pero Tomás de Aquino dice, lo que nos debe importar no es el proceso, no es la forma como conocemos. Lo que nos debe importar es el producto, lo que decimos después de que hemos conocido. Eso debe estar sujeto a análisis, ¿sí? Y obviamente, por ser seguidor de Aristóteles, estaba también conforme y de acuerdo con lo que viene a ser el silogismo, ¿no? En lo que viene a ser la lógica ya moderna, esto damos cuenta de lo siguiente. Tenemos a Leibniz como precursor de la lógica matemática y cálculo infinitesimal y la vieja disputa con Newton. A veces lo ponen a él como creador de, o a veces lo ponen a Newton, ¿no? Creador del cálculo infinitesimal. George Boole, creador de la lógica matemática, el álgebra de Boole, que es esta la que propiamente tenemos, y que fue él, George Boole, que sentenció Boecio necesita fórmulas para solamente que no se quede en el aire, lo dicho, ¿no? Y empezó a crear este tipo de fórmulas algebraicas. Frege desarrolló la lógica predicativa y ojo con lo que voy a decir, jóvenes, ojo con lo que voy a decir a continuación. Frege es importante, ¿sabes por qué? Porque él es el primero que llega a distinguir qué cosa es una variable y una constante lógica. Él le pone los nombres. P, Q, R, S, T se llaman variables. Y condicional, conjunción, también hay lo que se denomina, por supuesto, ¿no? Disyunción, que se representa con una V. También hay esto bicondicional. Bueno, todas esas, llamémosle así, signos para este personaje Frege se van a llamar, ¿qué cosa? Constantes lógicas. Ya, por eso pasa a la posteridad, porque es el primero que llega a distinguir cuando estamos frente a una variable y una constante lógica, Frege. Y además no olvides que fue uno de los primeros que sentenció qué cosa, distinguir que es proposición de lo que no lo es, ¿sí? Por ejemplo, en nuestros días ya tenemos determinado qué cosa no es una proposición, ¿no? Insisto, cuando estamos frente a un juicio de valor, una oración desiderativa, dubitativa, exclamativa, interrogativa, imperativa, los filosofemas, las frases importantes de los filósofos, solo sé que nada sé, pienso lo existo, o cuando estamos frente a las expresiones metafísicas, como Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, el alma es inmortal, los ángeles tienen alas, o por ejemplo cuando estamos frente a pseudo proposiciones, es decir, expresiones sin ningún sentido, como por ejemplo te dije, ¿no? La lacto sufre de amor, no sé, el celular llora por ti, cosas de ese tipo. Entonces todo eso no es proposición, ¿no? En el siglo XIX llegaron a distinguirse mejor qué cosa sería
dentro de los enunciados, dentro del lenguaje natural que uno escribe, que es el que uno escribe, qué cosa es una proposición y qué cosa no termina siendo, ¿no? Operaciones o constantes lógicas, me preguntan. También le llaman con el nombre de operadores lógicos, ¿sí? Condicional, bicondicional, disyunción, conjunción, ¿qué más tenemos? Disyunción fuerte, todo eso se llaman operadores lógicos o constantes lógicas, ¿sí? Eso es, así se denomina, de acuerdo a la propuesta de Frege, ¿no? Y la de Shannon y sus compuertas lógicas es llevar la lógica al campo de la informática, ¿no? Por ejemplo, cuando uno entra a un determinado lugar, a los tragamonedas, incluso a lo que viene a ser los llamados casinos, o también las máquinas, cuando uno compra su gaseoso o su galleta en una máquina, uno pone determinada moneda, ¿no es cierto? Y según la moneda hace el cruce de información. Entonces, utilizando las equivalencias notables, ustedes saben lo que son las equivalencias notables, ¿no? Propusidad, conmutativa, distributiva, idempotencia, definición del condicional y de Morgan, y las denominadas implicaciones notables, que son netamente ya lógicas, ¿no? Como el mod pone, modus tollens, silogismo hipotético, que es el que acabamos de ver hace unos instantes, ¿no? El silogismo hipotético, ¿no? Entonces, todas esas son las implicaciones notables, combinándolas, equivalencia notable más implicaciones notables, nos tenemos el lenguaje de programación de máquinas. ¿Sí? El pionero de eso fue precisamente este personaje de aquí. Bien. Ahora, otro de los aspectos importantes de la lógica es llegar a sostener y distinguir lo que vienen a ser las falacias. ¿Sí? No vamos a desarrollar las falacias formales, que sí las hay. Solamente nuestro programa nos pide desarrollar las falacias no formales. Por ejemplo, aquí tenemos las de atingencia y las de ambigüedad. ¿En qué consisten las falacias de atingencia, no? Eso es, ¿no? ¿En qué consisten las falacias de atingencia? Consisten en lo siguiente, ¿no? Existen más, pero estas son las 6 más importantes, como ad baculum, por ejemplo. ¿En qué consiste la falacia ad baculum? La falacia ad baculum consiste en apelar a la amenaza para hacer válido un argumento, y no apela a la razón, apela a la amenaza, o tal vez un poco también a la fuerza. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner ejemplo uno de ustedes. A ver, el último que he escrito, Jim. Por ejemplo, Jim va en un determinado auto, ¿sí? Va de copiloto. Y de casualidad, imaginemos la siguiente escena, que otra persona de aquí que está participando, Renzo, ¿no? Y Renzo va manejando, ¿no? Y Renzo es dueño del carro, ¿no? Y ve que Jim no tiene el cinturón puesto. Y le dice, oye, Jim, ponte el cinturón, pues. Y Jim le dice, sí, amigo, sí, tiene razón, ¿no? Porque un choque así, salgo disparado. Y Renzo le dice, no es por eso. Pues. Al margen de ello, lo que pasa es que si un policía no ve, no va a multar. Ajá. Es decir, no se está apelando a la razón, ¿no? A la seguridad de la persona. Está apelando a la amenaza, ¿no? Si nos pesca un policía, nos multa. O por ejemplo, cuando decimos también con respecto a lo que es la SUNAT, ¿no? A veces decimos, paga todos tus impuestos. Y normalmente la gente que dice, el razonamiento correcto sería, claro, debo pagar todos mis impuestos para que así haya más hospitales, más colegios, más educación superior, las universidades sean mejor implementadas, haya más carreteras, y la gente que te dice, no sueño, no es por eso. No es por eso. Claro, por el bien público, ¿no es cierto? Paga tus impuestos, claro, porque le hace bien y es un bien público el que terminas haciendo. Ya, está bien. Pero lo que pasa es que te dicen, no, paga tus impuestos porque si no la SUNAT viene y te embarga tus cuentas. ¿Sí? Entonces ahí es un argumento ad baculum. ¿Sí? Cuando estás apelando a la razón, es decir, las razones por las cuales debo pagar mis impuestos es, como bien lo he dicho allí, el bien público. Implementar universidades, abrir más colegios, más escuelas, hospitales, construir carreteras. Qué bonito suena, ¿no? Pero alguien te aterriza y te dice, no es por eso, o sea, simplemente es porque si no pagas, la SUNAT viene y te embargará tus cuentas. Ajá. Eso es un argumento ad baculum, cuando no apelas a una razón,
o a una especie de razonamiento, sino a lo que se denomina como en este caso amenaza o fuerza. Argumento ad hominem, cuando vas en contra de la persona más que de su razonamiento. Ejemplo de esto, ¿no? Se dice lo siguiente: Heidegger no es un buen filósofo. Y la pregunta de inmediato es que ¿por qué Heidegger no es un buen filósofo? No, es que era de tendencia nazi. Ajá. No estás apelando a sus argumentos, sus razonamientos dentro de sus textos múltiples que él escribió, no estás apelando a eso, estás apelando a la persona. Y cuando haces eso, en pocas palabras, cuando hablamos criollamente, cuando te bajas a la persona por su apariencia, por lo que es, más que por lo que piensa, entonces estás frente a un argumento ad hominem, ¿sí? En un salón de clase, ¿no? Juan Pérez se para y le hace una pregunta al profesor. La pregunta suena interesante. De casualidad, María le dice: profesor, compañero, no le hagas caso a Juan. Y todos le decimos: ¿qué? ¿Por qué? ¿Está fallando en sus argumentaciones? ¿En lo que dice? No, lo que pasa es que siempre es un vago, ni siquiera a veces viene a clase, a veces no, llega tarde. ¿Para qué hacerle caso? Ajá, no estás apelando a los razonamientos de Juan, no estás contra sus razonamientos, estás contra su persona. Y cuando actúas de esa forma, procedes bajo una falacia denominada ad hominem. ¿Sí? Esa es la cuestión. Después, argumento ad ignorantiam. ¿Cuándo hablamos de un argumento ad ignorantiam? Hablamos de un argumento ad ignorantiam cuando, por ejemplo, ¿no?, sostienes algo determinado, ¿sí?, pero después hay otra persona que te contradice y le dices: tú puedes demostrar lo que estás diciendo, y como esa persona no puede demostrarlo, entonces lo que tú en principio has dicho lo consideras cierto, lo consideras válido. Ejemplo de eso: cuando dices lo siguiente, lo clásico, ¿no? Dios existe. Dice alguien así: Dios existe. De inmediato hay personas que le dicen: no, ¿qué va a existir? No existe. Y esa persona que en principio ha dicho Dios existe, ¿qué es lo que normalmente dice? ¿Tú puedes demostrar que no exista? Y la gente que le diría: no puedo. Ya, entonces lo que he dicho primero, Dios existe, es cierto. También puede ocurrir al revés, ¿eh? Puede que alguien de ustedes diga Dios no existe, y todos nosotros decimos: no, sí existe, Dios sí existe. Y esa persona que en principio ha dicho Dios no existe, nos dice: ¿ustedes pueden demostrar que exista? No podemos, no. Ya, entonces lo que yo he dicho en principio, Dios no existe, es cierto. Claro, los aliens existen, ¿no? Jin dice: los aliens existen. Jin lo dice, ¿no? Los aliens existen. Y todos nosotros lo atacamos, le decimos: no, Jin, ¿qué estás haciendo? No, ¿qué estás diciendo? No existe, no, para nada, no existen. Y Jin dice: pero, bueno, ¿ustedes pueden demostrar que no existan? No, Jin, no podemos hacer eso, no podemos mostrar. Ya, entonces lo que yo digo es cierto, los aliens existen. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama ad ignorantiam, ¿no? A partir de que la otra persona no te puede demostrar lo contrario, entonces lo que tú dices lo consideras cierto, lo consideras válido, ¿sí? Solamente porque tú lo dices y porque el otro no te puede demostrar lo contrario, ¿no? Los unicornios también existen. Sí, Jennifer, bueno, si tú lo dices y como nadie te puede demostrar lo contrario, entonces lo que tú dices es cierto. Pero ojo, estás cayendo bajo una falacia denominada ad ignorantiam, ¿sí? Ad misericordiam, ¿no? Cuando apelamos a la compasión, ¿no?, a la piedad de la persona. Por ejemplo, un niño de 8 años no hizo su tarea, se acerca a la profesora y le dice: profesora, no hice mi tarea, mi perrito murió, ¿no? La quiere trabajar el sentimiento, como se dice, ¿no?, a la profesora, para que le perdone y no le ponga cero, ¿no? O cuando a un niño lo están castigando, le dice: no me castigues, papá, no me castigues, mamá, porque soy un niño y aún soy muy frágil. Apela el sentimiento para que no lo castiguen, ¿sí? Entonces eso es una misericordia, ¿no? Cuando apelas a un sentimiento más que a alguna razón. Falacia populum. Cuando, por ejemplo, inducimos a personas o a una persona a hacer algo porque todos los demás lo hacen. Por ejemplo, decimos lo siguiente: usa el nuevo champú no sé qué cosa. Todo el mundo lo está usando.
¿Sí o no? Que es un argumento muy, pero muy comercial. Es una falacia ad populum. ¿Sí? Es una falacia ad populum. Te inducen a qué? A pensar, bueno, si todo el mundo lo está usando, entonces yo también debo usarlo, ¿no? Y si voy a la tienda a comprarlo. Así procede lo ad populum. O por ejemplo, cuando decimos Dios existe porque toda sociedad y cultura desde el inicio de los tiempos siempre lo ha sostenido. Y toda la gente en nuestros días es toda sociedad y cultura. Si revisamos la historia, nos damos cuenta que sí, ¿no? O sea, toda sociedad y cultura ha sostenido, ha sustentado la idea de un dios o de varios dioses. Entonces todo el mundo siempre lo ha dicho, ¿no? Dios existe o los dioses existen. Ah, ya, entonces los dioses existen, ¿no? Entonces el ad populum como que te induce a, porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo lo dice, entonces te dice que eso es cierto, ¿no? El ad verecundiam, cuando hablamos de un ad verecundiam, es una falacia, apelación a la autoridad. No estamos hablando de autoridad policial, jurídica, no estamos hablando de eso. Autoridad, es decir, una persona importante o un organismo importante. Lo dice y por lo tanto es cierto. Pero si aceptamos eso de ese modo, estamos en una falacia llamada ad verecundiam. Por ejemplo, ¿no? Alguien te dice, beber vino antes de un examen es bueno. Así lo dice el Nobel. Ah, como lo dice alguien importante el Nobel, bueno, pues habrá que empezar, pues no, chicos. Bueno, pero ese es un ad verecundiam. Es una falacia que está apelando al principio de autoridad, es decir, que alguien importante lo dice, por lo tanto debe ser cierto y hagámoslo, pues. O cuando, por ejemplo, ¿qué pasaría si dijese lo siguiente, no? La NASA dice que el mundo en el 2021, después de la pandemia, se perderá. Y muchos dicen, ah, bueno, si la NASA lo dice, debe ser cierto, ¿no? Ya. Pero si aceptas eso, estás cayendo en una falacia, ad verecundiam, ¿no? Porque alguien mucho psicosocial ahí últimamente, ¿no? Sobre todo con la OMS que ya no se sabe ya si creerle o no, ¿no? Pero la mayoría de gente aún le sigue creyendo, sobre todo cuando dice, ¿no? La OMS dice de que el virus, no sé, circula en el aire, en el agua, en el suelo, en el fuego, donde sea hay virus, ¿no? Hasta en la pared, ¿no? Entonces, lo dice la OMS, entonces debe ser cierto. Ajá, estás apelando al ad verecundiam, ¿no? Una falacia que hace alusión a principio de autoridad, porque alguien importante lo dice, una institución importante lo dice, entonces asumes que es cierto. Pero no te das cuenta que estás con una falacia denominada ad verecundiam, ¿no? Ad verecundiam. Los doctores que difunden el dióxido del Facebook, claro, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, el dióxido de cloro es muy bueno. Lo dicen los doctores, ¿no? Ellos son doctores, médicos, han estudiado, entonces debe ser cierto. Es ad verecundiam, pues, chicos, ¿no? Ad verecundiam. ¿Alguien famoso también es ad verecundiam? Claro, por ejemplo, en la clase anterior uno de sus compañeros dijo, ¿no? ¿Y qué pasa si una persona se viste de determinada forma, ¿no? Implantando una moda, ¿no? Y entonces, como es famoso la persona, de inmediato dice, hay que vestirnos así, no está de moda eso. ¿Por qué? Porque, no sé, pues Juan Pérez se viste así, pues, ¿no? Y es famoso, ¿no? Entonces decimos, ah, ya, pero habrá que vestirnos así, pues, ¿no? Ah, pero se viste, no sé, medio raro, ¿no? Pero él es una persona importante, ¿no? Por lo tanto, muy influyente en la sociedad. Por lo tanto, hay que vestirnos así, nadie nos va a decir, no. Ya, esos son precisos. Los influencers, claro, ¿no? Los influencers, ¿no? Son clara muestra de ad verecundiam. No, de verdad que sí. De verdad que sí, aunque nos cueste asumirlo y nos cueste. Los cortes de cabello, claro, ¿no? Pablo Guerrero se ha cortado de cabello de una determinada forma, ¿no? Y dice que está a la moda y te hace ser una persona importante, imponente frente a la sociedad, ¿no? Y entonces si Pablo Guerrero lo dice, entonces es cierto, ¿no? Empecémonos a cortarnos el cabello como él, ¿no? Y si Pablo Guerrero se corta una oreja, también lo haces. No, pues no, entonces hay que dar cuenta de esas cosas. Creo que alguien ha escrito en nota compartida. ¿Alguien ha escrito, creo, en nota compartida o no? Bueno, no me carga la nota compartida. Para un fluido eléctrico en las siguientes zonas. Un carnero, un joven está en la cosa. Ah, ya. Ya. No, es un mensaje para ustedes.
Lea, por favor, en notas compartidas. Se va la luz, otro corte de luz. Sí, está complicado eso. Bien, entonces las modas serían ad verecundia. Ya, las modas exactamente no, pues. Sino según el contexto, Xiomara. Xiomara, mira, si alguien te dice esto, no sé, alguien de eso que se llama farándula, un nombre de una chica que se llama, no sé, díganme un nombre ustedes, o no sé si saben un nombre de alguien de farándula, no sé, díganme ustedes, de peluchín, ya, peluchín, Nicole, ya, bueno, ya, y listo, hasta ahí suficiente. Ya, mira, Xiomara, si Peluchín dice, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Los jóvenes deben de vestirse como yo, ¿no? Una gorrita, ¿no? Un polito, esto que tenga unos huequitos y un jean que también tenga varios huecos, ¿no? Que te hace ser importante, ¿no? Te hace ser imponente cuando vas pasando, vas caminando, ¿no? Por lo tanto, así deberíamos vestirnos todos, ¿no? Y hace su video, todavía lo pone en redes sociales y todo el mundo empieza a vestirse como él, ¿no? Y empieza con la idea de, bueno, si Peluchín lo dice, y es importante, sale en la tele, es una persona muy influyente en la sociedad, por lo tanto, y además que, como dicen en la tele, cualquier idiota no está en la tele, ¿no? Entonces, lo que él dice es importante y por lo tanto yo debo de seguir su ejemplo. Ya, pero si asumes eso, estás frente a un ad verecundiam, porque tu razonamiento es ad verecundiam, porque estás apelando al principio de autoridad, porque alguien importante lo dice, alguien importante en la sociedad lo dice, entonces yo también tengo que hacerlo, o tengo que seguir sus pasos de lo que dice esa persona, ¿no? Entonces es un ad verecundiam, ¿no? Más que las modas es la persona misma, ¿no? Porque la moda no es un principio de autoridad, ¿no? Sino la gente que sigue, o la persona, o la institución, o la asociación que sigue una determinada postura en la moda, y entonces a partir de ahí todo el mundo se suma. Todo el mundo se suma. ¿Sí? Entonces eso es la cuestión, ¿no? Las fuentes. Las fuentes. Ah, ya, las fuentes bibliográficas te referirás, ¿no, Omar? Las fuentes bibliográficas. Sí, claro. Mira, Omar, es muy común en los ambientes académicos que cuando uno está exponiendo, la gente suele citar siempre a por ejemplo, alguien está exponiendo sobre el conocimiento en Platón. Y entonces dice, según Giovanni de Reale, muy importante estudioso de Platón, o según Guthrie, otro importante tratadista, ensayista de la filosofía de Platón, dice con respecto al conocimiento, ya, entonces, claro, normalmente cuando estás en una conversación coloquial, la gente te dice, ajá, eso es un verecundio. Pero no, pues, o sea, de manera formal, cuando presentes una tesis, cuando presentes un libro, la bibliografía es el fundamento que te ayuda a presentar, a fomentar la base de tu idea que quieres plasmar, que quieres señalar, ¿no? Entonces, cuando lo haces en un libro, un escrito, un ensayo, un artículo, no hay problema. Pero cuando lo dices así, de manera coloquial con tus amigos, citas, ¿no? María te dice que el problema del indio es uno de los grandes problemas de inicio del siglo XX, ¿no? Y cuando lo haces de manera coloquial, ¿qué te dirían? Ah, estás ad verecundia, ¿no? Porque Mariate lo dijo, entonces tú crees, lo asumes y estás haciéndonos dar cuenta que crees que es importante. Pero si lo plasmas dentro de un artículo o ensayo, o lo plasmas dentro de una tesis, un libro, entonces ya es distinto, ¿no? Sí, entonces hay que distinguir precisamente eso, ¿no? Pero las fuentes deben ser respaldadas por varios estudios. Sí, en efecto que sí, pero ya aclaré cuándo considerar algo como fuente y cuándo no, ¿no? Siempre de manera formal y entonces no caerás dentro de la perecundia. Antes que se nos vaya el tiempo, ambigüedad. Equívoco, anfibología y énfasis. Equívoco. Cuando una palabra se confunde entre la premisa y la conclusión, por ejemplo, la palabra heroína, decimos la heroína es una droga muy peligrosa. Heroína, ¿eh? Y después decimos Micaela Bastidas es o fue una heroína. Por lo tanto, era una droga muy peligrosa. Ahí confundimos los términos, ¿no es cierto? La palabra heroína. O cuando, por ejemplo, decimos poder. Mírense, la palabra poder. Decimos esto. La información es poder. Bien. Pero después decimos
El poder corrompe. Por lo tanto, la información que es poder, y si el poder corrompe, entonces la información corrompe. Ajá, equivocamos los términos, ¿no? En este caso, de poder, ¿sí? Entonces esa es la alusión del equívoco, ¿no? Esa es la alusión del equívoco, ¿sí? Esa es la alusión del equívoco. Anfibología, cuando toda la expresión se confunde. Por ejemplo, aquella limeña está casada con 3 hermanos. Ya, pero los 3 hermanos que son de una congregación, esos hermanos son de, no sé, pues de hermanos entre sí, de sangre, son medios hermanos en realidad, porque no son hermanos, o sea, son medios hermanos, es decir, son hermanastros, pero sí dicen hermanos. ¿Qué terminan siendo eso? O cuando decimos, por ejemplo, se vende manto de señora de Manila. Se vende manto de señora de Manila. Ya, pero el manto es de Manila, la señora se apellida de Manila, ¿qué cosa? Entonces se confunde toda la expresión, ¿no? Por lo tanto es una llamada anfiología, ¿no? Ya, el perro de Juan me mordió. Y claro. Se venden vestidos para novias de segunda. Claro, ¿no? Qué buena. Claro, en ese caso sería que ¿quiénes son las segundas, no? Las novias que se casan por segunda vez, las novias son de segunda, o los vestidos, ¿no? Claro, eso es una anfibología en este caso, ¿no? Eso es una anfibología en este caso. El énfasis, cuando marcas una posición, pero después haces un quiebre y te das cuenta que la persona quiere lo contrario. Por ejemplo, chicos, chicas, ¿qué pasaría si alguien viene, si eres chico, una chica viene, si eres una chica, un chico viene y te dice, te quiero? Hace una pausa y después te dice, solo cuando te calles. Uy, entonces en realidad no te quiere, ¿verdad? ¿No es cierto? Ah, te quiero, pero solamente cuando guardas silencio. Entonces no te está diciendo que te quiero, sino que simplemente guardes silencio. Eso se llama falacia no formal de ambigüedad en el caso del énfasis. O cuando, por ejemplo, ocurre lo siguiente, alguien está argumentando y de casualidad hay una persona al costado y le dice, amigo, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, excelente. Pasa unos segundos y le dice, amigo, pero ¿crees que me pueda prestar 10 soles? Ajá, no está en realidad de acuerdo con lo que está señalando la persona, sino lo está diciendo que está de acuerdo porque le quiere prestar finalmente dinero. Eso es lo que pasa, ¿no? Esa es precisamente la alusión, ¿no? Bien. Y por último, ¿no? Casi ya para terminar, pasamos a lo que siguen ser los procedimientos decisorios para demostrar la validez de una inferencia. Wittgenstein, el que ustedes tienen aquí, creador del método de tablas de verdad, en un texto llamado Tractatus Lógico Filosófico, su primera gran obra, ¿no? Una de sus primeras grandes obras de Wittgenstein. Bien. ¿Quién se te si este personaje, no? Vamos a agrandar un poco la imagen para irnos para este lado. Bien. Interpretaremos una inferencia, dice Wittgenstein, toda fórmula de lógica proposicional que tenga como operador de mayor jerarquía un operador condicional. Es decir, ¿no? El operador condicional que tú veas solito, en este caso, será el que tenga mayor jerarquía. ¿Cuál será la constante lógica o el operador lógico que tiene mayor jerarquía después del condicional? Será la conjunción, ¿verdad? Porque está solito. Este condicional no, porque está en el paréntesis. Por lo tanto, está en tercer lugar. ¿No es cierto? Eso es, ¿no? Cosa importante. La premisa o premisas tendrán una conclusión. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo alusión de P entonces Q. Todo eso será una primera premisa. Y P será segunda premisa. Y producto de dos premisas, ¿no? Puedes obtener tú un denominado conclusión, una denominada conclusión. Profe, ¿por qué dice se tendrá la premisa o premisas? O sea, ¿también puede haber una premisa y de una premisa puedo sacar yo una conclusión? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Por ejemplo, ¿no?
de P, ¿no? P, ¿a qué es igual, no? Si digo P, ¿a qué sería igual? ¿Cuál sería esa conclusión? P, P. O como clásicamente se dice P, entonces P, ¿no? Sí, en efecto, ¿no? De una premisa puedes derivar a una conclusión, o de dos premisas, como en este caso, puedes derivar a una conclusión también, ¿no? De tres premisas, de cuatro premisas, cinco premisas, puedes derivar a una conclusión. Algunos procedimientos para decidir sobre la validez de una inferencia expresada en el lenguaje lógico profesional proceden bajo la tabla de verdad. Yo estoy seguro que ustedes llevan eso en álgebra, ¿no? En álgebra creo que deben hacer tabla de verdad. Y el método indirecto, ¿no? ¿En qué consiste el método indirecto? Ah, aritmética. Porque en otros lugares donde enseño, les enseñan generalmente eso en álgebra, ¿no? Pero está bien, en este caso llevan en aritmética. Veo lo siguiente, ¿no? Veo lo siguiente. Jóvenes, método indirecto, ¿en qué consiste el método indirecto, no? Empiezo yo a suponer que aquí es falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuérdese que en un condicional, tres formas hay de que sea verdadero, ¿verdad? Y solo hay una forma que sea falso, ¿verdad? Entonces la una la pongo ahí. Para ver, método indirecto, que se denomina como método abreviado. Ven, falso. Si es falso un condicional, acá que tendrá que ser verdad, ¿cierto? Y acá la Q que tendrá que ser falso, ¿verdad? ¿Está bien, no es cierto? ¿Estamos bien? ¿Estamos correctos? Bien. Ahora, jóvenes, si estoy verdad en una conjunción, acá tendrá que ser verdad y acá también tendrá que ser verdad, ¿cierto, jóvenes? Bien. P dice que es verdad, traslado el valor. Q dice que es falso, traslado el valor, jóvenes. Traslado el valor, jóvenes. Y mira lo que se formó. Antecedente verdadero, consecuente falso, y aparece que es verdad, y eso no puede ser. Por lo tanto, no es cierto. ¿Qué cosa? Lo que dije a un inicio, de que eso es falso. Y si no es falso, jóvenes, entonces ¿qué será? En una condicional, si no es falso, las otras posibilidades es que sea tres veces verdadero. Por lo tanto, esto es verdad. Si ustedes lo desarrollan mediante el método de tablas, que es el más común, les va a salir también verdadero, tautología, ¿sí? Tautología. Eso es, ¿no? Bien. Ahora, el número de filas o arreglos estará dado por la expresión de 2 a la n, en una tablita de verdad. Donde n es el número de variables, ¿no? Donde n es el número de variables. Veamos esto. Miren ustedes. En esta fórmula de acá, P entonces Q y P entonces Q. ¿Cuáles son las variables? P y también Q, ¿verdad? Entonces, la n que sería es n igual a 2, ¿sí? Porque hay dos variables. Listo, entonces ya hay n. ¿Listo? Ahora, me dice, dado por la expresión 2 por n, ¿no? Porque eso significa 2n, significa 2 por n. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si n significa 2, se sabe que tiene 2, entonces, ¿qué será? 2 por 2, 4. Es decir, 4 veces voy a tener que poner verdadero y falso respectivamente. La primera variable, en este caso, como son 4, pongo verdad, verdad, falso, falso, y la siguiente intercalo, empezando siempre con verdad. Verdad, falso, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es desarrollar lo siguiente, ¿no? Los valores de menor jerarquía, que son estos de acá. ¿Y cuál es el otro valor de menor jerarquía? Después la conjunción de acá, ¿no es cierto? Y el valor de mayor jerarquía, el del condicional, ¿no es cierto? Listo. Eso es lo que me dice en 3. Eso es lo que me dice aquí en 3. Bien. 4. Solamente si la matriz principal de la fórmula condicional resulta tautológica, como en este caso, jóvenes. Como en este caso, miren. La matriz principal resultó tautológica. ¿Sí? Por lo tanto, podemos concluir que la inferencia en cuestión es válida. ¿Sí? Y ya saben ustedes que las herramientas lógicas nos ayudan a encontrar ¿qué cosa? ¿La verdad? No, la validez, ¿no? La verdad, dentro del terreno de la lógica, solamente me lo puedo determinar cuando mi lenguaje coincide con el hecho o con la realidad, ¿ya?
como lo hemos visto en la primera o segunda diapositiva del día de hoy. Si la fórmula es contradictoria, todo esto tendrá que decir falso, 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 falso. Si es consistente o contingente, aquí tendría que estar mezclado verdad y falso, ¿no? No importa el número de verdad, no importa el número de falso. Basta con que uno haya verdad y el resto sea falso, o basta con que uno sea falso y el resto sea verdad, automáticamente es consistente o contingente. ¿Sí? Bien. Eso es precisamente la evaluación. Esa es la evaluación y a continuación, por favor, respondan la encuesta. ¿Sí?